Hola amigas, amigos, un placer saludarles. Espero se encuentren muy bien, pues hombre, el tema relacionado con el ex gobernador de Tamaulipas deja en claro que la ministra Norma Piña de plano, su interés no está en procurar que la justicia sea pareja para el país, ni siquiera en que se respete la Constitución, sino en soltar a todo aquel que esté ligado a sus intereses económicos y políticos. Eso quedó claro el día de hoy con las manifestaciones del presidente de la República, cuando le preguntaron sobre Cabeza de Vaca, que muy sonriente emitió un comunicado en sus redes sociales respecto a que él es, y ahora todavía confirma que es un perseguido político. Pues que yo sepa, y las investigaciones son bastante puntuales, el expediente está bastante bien formado, bien integrado. Que el juez se encuentre, bueno, pues es un empleado de Cabeza de Vaca, el juez radica en Tamaulipas, en Ciudad Victoria, es el mismo que le dio amparos como barajitas cada mes para que nadie lo molestara mientras fue gobernador del estado, y luego seguramente pues ya se acomodó el Poder Judicial para encontrarle una salida. Pero no es el único. Está el caso de Rosario Robles Berlanga, la maestra de la estafa que ahora está en libertad. Está el otro caso que es menos mencionado, pero es igualmente importante, porque se liberaron las cuentas de la esposa de Genaro García Luna. También es otro tema que pues estuvo vigente, pero luego como que se les olvidó. No, ahí hay intervención del Poder Judicial directo. Jueces y juezas regrésenle sus cuentas a la señora, porque pues ya si a Genaro ya no lo dejan salir de ahí, pues que al menos ella no sufra, que tenga sus millones de dólares, que son los mismos que manejaría Francisco Javier García Cabeza de Vaca en todo el expediente que se le ha afincado. Y ya sería el colmo que no se dieran cuenta que el caso Rosario Robles tiene nada que ver con el tema político. Es una estafa que fue escandalosa en los mismos tiempos de Peña Nieto, pero como son de memoria corta, pues el Poder Judicial no hace gran cosa, al contrario, solamente se quedan en silencio y admiten, dicen que el que calla otorga, y es cierto, el que calla otorga, en este caso, tenga su piñita ministra. ¿Y qué podemos hacer si el fiscal ya se inconformó? Va a ir en contra del juez. Cuénteme una de vaqueros mejor, el fiscal Gers Florero, que la Fiscalía General de la República se ha visto rebasada, lenta, en términos muy coloquiales. La ministra Piña se ha comido al fiscal, que bueno, si está enfermito, a lo mejor lo que le hace falta es salir de ese puesto. Vamos a la información, aquí estoy, no crea que me he ido. El presidente Andrés Manuel López Obrador, hoy en su conferencia de prensa matutina, reclamó que con la ministra Norma Piña se desató esta ola de resoluciones a favor de delincuentes. Y es que le digo que el caso de Cabeza de Vaca está muy bien fundado. El presidente criticó a la ministra por cancelar orden de aprehensión contra Cabeza de Vaca y descongelar las cuentas de la esposa de García Luna. Y bueno, le agregamos, también pues dejó sin efecto el tema de Rosario Robles Berlanga. Con la llegada de Norma Lucía Piña a la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se registró una ola de fallos a favor de delincuentes. Lo declaró el presidente Andrés Manuel López Obrador desde su conferencia matutina. Ahora que llegó la nueva ministra, declara que un formalismo extremo, como si fuesen omnímodos los jueces de que son autónomos y pueden hacer lo que quieran. Apenas llegó la nueva presidenta y se desata una ola de resoluciones a presuntos delincuentes. Bueno, cuando Arturo Saldívar de perdido había un poquito de cuidado en ese aspecto, pero no. Como ejemplo de lo anterior, señaló el descongelamiento de cuentas de la esposa del exfuncionario mexicano García Luna, Cristina Pereira, por parte de un juez, mientras este se encontraba siendo juzgado en Estados Unidos por relaciones con el narcotráfico, además de la reciente cancelación de la orden de aprehensión girada contra el exgobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca. No hay y no ha habido durante años, durante décadas, el tema de la justicia al mejor postor, no ha habido grandes cambios. Antes, cuando el ministro Saldívar, había un poquito más de vigilancia sobre los jueces, se les respetaba su autonomía, pero vigilaban. Del Consejo de la Judicatura, que esa es su función, vigilar el recto proceder de jueces, de magistrados, de ministros. Este organismo es un florero, está de adorno porque no hay
ningún señalamiento a un juez o un magistrado. Pero bueno, antes había un poquito más de atención. Ojalá y se apliquen los de la Suprema Corte y atiendan los asuntos porque es grave. No es intervenir en otro poder, es no callar ante la injusticia y la corrupción, finalizó el presidente en su comentario respecto al Poder Judicial, tan cuestionado no de hoy, ya tiene tiempo en los cuestionamientos, pero pues la respuesta del presidente es la exhibición a este poder. El amparo de cabeza de vaca es parte de la decadencia del Poder Judicial. Sí, pero ¿quién puede reformar el Poder Judicial? Ese es el gran problema, porque lo único que tenemos como, en este caso, como protección sería la interacción o la acción de lo que es, en este caso concreto del Poder Judicial, sería la Fiscalía General de la República. Se ha inconformado y ha dicho, no, vamos a ir contra el juez, no ha hecho nada. El presidente lo dijo así en su conferencia de prensa matutina cuando le cuestionaron sobre el caso Cabeza de Vaca. Déjeme escuche usted un poco de lo que dijo el presidente de la República. Parte de la decadencia del Poder Judicial, no se ha podido reformar ese poder que viene del antiguo régimen y está infectado, plagado de corrupción. Es un poder judicial que se fue construyendo para proteger a corruptos y a las élites del poder económico y del poder político en nuestro país. Entonces, por eso, esos amparos constantes, hay protección, lamentablemente, para delincuentes comunes o los llamados delincuentes de la delincuencia organizada y protección para delincuentes de cuello blanco, que esos son los predilectos, eran los hijos predilectos del régimen anterior. Ojalá y el Poder Judicial se reforme. Antes, cuando estaba el ministro Saldívar, ¿sí? Arturo Saldívar, había un poquito más de vigilancia sobre los jueces. Se les respetaba su autonomía, pero vigilaban del Consejo de la Judicatura, que esa es su función, vigilar el recto proceder de jueces, de magistrados, de ministros. Este organismo es un florero, está de adorno, porque no hay ningún señalamiento a un juez, a un magistrado. Bueno, pero antes había un poco más de atención, de vigilancia. Ahora que llegó la nueva ministra, declara que un formalismo extremo, como si fuesen omnímodos los jueces, de que son autónomos, que pueden hacer lo que quieran. Y apenas llegó la nueva presidenta y se desata una ola de resoluciones a favor de presuntos delincuentes. Bueno, estaban juzgando en Estados Unidos a García Luna y a las 3 horas un juez
estaba descongelando las cuentas en México de su esposa. Entonces, esto de el exgobernador y otros casos, ojalá y se apliquen los de la Suprema Corte y atiendan este asunto. Bueno, pues por llamados no paramos, pero hasta ahí están las cosas al día de hoy. Que la ministra Piña ha llegado con toda la intención de esta oleada de descongelar las cuentas de la esposa de Genaro García Luna, mientras allá se estaba juzgando al esposo, acá le estaban liberando las cuentas. Esto habla de sistemas corruptos y complejos. Complejos porque están jueces de por medio y no actuarían así si hubiese algún tipo de control, pero no lo hay, no hay control. Están haciendo de las suyas de manera impune. La fiscalía también es otro adorno que tenemos en el país. Entiendo que no lo van a quitar a Gertz Manero, entiendo que va a quedarse ahí y que anuncia irá sobre los jueces, no va sobre nadie. O sea, esa es la gran verdad. Por eso la indignación social. Cabeza de Vaca muy sonriente aparece en redes sociales diciendo, ya ven, si yo era un perseguido político. Eso de alguna manera trata de que sea menos el impacto de Genarillo en Nueva York, sacando a este. Ya hay otros, ya salió Rosario Robles, ya está amparado Cabeza de Vaca por un juez carnal que tiene allá en Tamaulipas, y la ministra Piña nos da nuestra piñita, tengan para que aprendan. Creo que habrá un movimiento, tiene que haberlo pronto, o de lo contrario, bueno, pues todo esto se va a quedar como llegaron, así como llegó la cuarta transformación, así se quedará en el status quo de impunidad, porque si bien se han hecho trabajos y ha habido había buenos resultados o regulares resultados, pues ahora podemos decir que no hay, en el aspecto de procuración de justicia, no tenemos. Y en el aspecto del Poder Judicial, respecto al departamento del área del Poder Judicial, uno de los tres poderes de la Unión, en manos del PRIAN, en manos de la ministra Norma Piña, que con la mano en la cintura dice autonomía total a los jueces. No pueden tener tanto poder a pesar de que sean juzgadores, porque esto no habla de transparencia, habla más bien de opacidad, impunidad. ¿Será que el presidente le tiene algo preparado a Norma Piña, a la ministra Norma Piña? Pues no hay que descartarlo, porque si bien es cierto que el presidente ha aguantado, ha aguantado, pues también es cierto que está en su quinto año de gobierno. Le queda el 23 este año y el 24. Yo espero que en estos 2 últimos años, si no hay una reforma al Poder Judicial, sí empiece a mover el aspecto de decretos, porque tiene en sus manos la posibilidad de emitir decretos. Sí está en sus manos. Yo pensé que ya iba a pasar, que iba a suceder pronto, aquello que anunció Félix Salgado Macedonio, no ir en contra, sino pues de una vez por decreto reorganizar al Poder Judicial, porque por la vía legislativa va a ser muy difícil. Entiendo también la parte técnica de lo que es la política, porque el presidente no quiere actuar así, dado que lo han señalado de dictador, pero de todas maneras lo siguen señalando. Entonces, ¿qué caso tiene cuidar las formas cuando de fondo, y entiendo también que la forma es fondo, de fondo al Poder Judicial no le interesa eso? Le interesan los intereses que protegen los políticos, los de cuello blanco, los hijos predilectos del régimen del PRIAN. Hay que pararlos, y eso creo que lo hará el presidente pronto. Si no hay una reforma, si no, por la vía legislativa es muy difícil, las 2/3 partes no hay, pero por la vía del decreto creo que sería lo más adecuado. Pero obvio, tenemos que esperar esto. Amigas, amigos, informados, yo regreso con más información.